Cada año 8 millones de toneladas de desechos plásticos terminan desde las naciones costeras hacia los océanos. 8 millones de toneladas. Para dar una idea, son 1000 veces el peso de la Torre Eiffel. Y de esta cantidad, el 40% es constituido por plásticos desechables. Siguiente. La reacción de las organizaciones internacionales, en particular de la Comunidad Europea, ha sido drástica en este sentido. En el 2021, con la norma UE 2019-904, la Comunidad Europea prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, lo que implica, por ejemplo, que las ventas de vajilla desechable ya es prohibida en los supermercados y tiendas online. La nueva directiva también tiene como objetivo el reciclaje de botellas y envases de plástico. En el 2025, los fabricantes deberán comercializar envases con por lo menos 25% de contenido reciclado, porcentaje que deberá subir al 30% en el 2030. Siguiente. La conciencia de estos importantes aspectos que afectan al sector del plástico ha puesto en marcha un mecanismo virtuoso que ha empujado el diseño y la construcción de máquinas de bajo consumo energético y embalajes más eficientes que en el pasado. Una cosa sobre todo, por ejemplo, el peso y el volumen de los contenedores se ha reducido significativamente, hasta un 30%, debido al cambio de hábitos del consumidor y al progreso tecnológico. Un aspecto que permite una reducción de consumo de toneladas y toneladas de material plástico, sin dejar de lado la importancia de una política virtuosa de recuperación y reciclaje puesta en marcha por muchos países. En la parte derecha de la diapositiva se indican las tasas de reciclaje de residuos de envases plásticos país por país, con color verde oscuro los países más virtuosos, verde clarito lo mediano, y en amarillo y rojo los menos virtuosos, con tasa de reciclaje del 30% por debajo del 30%. Siguiente. La emergencia sanitaria mundial ha puesto de relieve la importancia de los productos plásticos, ampliando la atención sobre el importante papel de la industria especializada hacia la búsqueda de nuevos procesos productivos, que son fundamentales para adaptarse a las necesidades de una economía circular. La nueva visión, por tanto, es crear productos plásticos a partir de materiales reciclados, que una vez agotado su uso no se dispersan en el medio ambiente, sino que se reutilizan dentro del ciclo productivo para otros usos, en un proceso de economía circular. Hemos visto en la exposición precedente un ejemplo relativamente reciente representado por el plástico oceánico. Es un plástico recolectado en los océanos con redes y luego reprocesado para crear nuevos embalajes. Algunos ejemplos los encontramos en el sector cosmético. Siguiente. Plastiblo es una empresa familiar con más de 40 años de historia y pionera en la fabricación de máquinas de extrusión de soplado totalmente eléctricas. Y como líder en su sector, quiere ser parte de la solución y no del problema. La contribución a la economía circular en la producción de envases sostenibles de Plastiblo consta en los siguientes 5 objetivos. Creación de máquinas de bajo consumo energético, reducción del uso de plásticos vírgenes con tecnología de construcción multicapa que permite el uso de material plástico post-consumo en el proceso productivo. Búsqueda de soluciones para envases más eficientes con reducción de peso sin comprometer las propiedades físicas y mecánicas. Pruebas realizadas en colaboración con fabricantes de resinas y aditivos para experimentar el uso de materias primas alternativas. Y en fin, el control preciso de los parámetros del proceso
para una reducción de peso de los envases y del desperdicio. Siguiente. Vamos a analizar ahora punto por punto estos 5 puntos de la contribución de Plastic-Law. El Plastic-Law es una de las empresas del sector que desarrolló máquinas eléctricas para extrusión de bajo consumo energético, y ya en el 2001, en la Feria K de Düsseldorf, fue exhibida la primera sopladora eléctrica para bidones de 20 litros. Y desde entonces, Plastic-Law ha seguido invirtiendo en innovación, en desarrollo de máquinas totalmente eléctricas y en paralelo en tecnologías de construcción multicapa capaces de procesar más materiales reciclados para la producción de envases de hasta 25 litros de volumen, que es el límite superior en el proceso de extrusión soplado en continuo. En la parte derecha de la diapo hay una tabla de Euromap que relativa a maquinaria europea para el plástico y el caucho, en donde Plastic-Law se coloca en la clase 10, que se contradistingue por un consumo energético de por debajo de 0.29 kilovatios hora por kilo de plástico procesado, con el signo más que se pone cuando la potencia nativa determinada es inferior a 1 kilovatio. Siguiente. El segundo punto relativo a la construcción multicapa como solución para ahorrar plástico. Y Plastic-Law ofrece soluciones para la producción de envases de una o varias capas utilizando material plástico post-consumo. Gracias a su tecnología, Plastic-Law ofrece un producto final con alto contenido de material reciclado de acuerdo a las recientes disposiciones de la Unidad Europea en la materia. Son varios los sectores de aplicación para envases construidos, por ejemplo, industria automotriz, en productos de limpieza para el hogar, productos agroquímicos y, en fin, para la industria cosmética. Siguiente. Una estructura multicapa permite tanto de reducir el uso de material plástico virgen como diferenciar el uso del empaque, garantizando una protección barrera en respecto al líquido contenido, en general bastante agresivo. En la diapo hay 3 esquemas. Empezamos con la construcción de 2 capas, donde hay en la capa exterior polietileno virgen y colorante, en la capa interior el material molido más material postconsumo. En el esquema de 3 capas, Oreco, hay la capa interior, que es la que queda en contacto con el producto, material virgen, la capa media, el molido más polietileno post-consumo, y la capa exterior, el virgen y el color. En fin, la construcción 4, la barrera, que implica el uso de una capa de poliamide o EVOH, que veremos después, una capa adhesiva, la capa interior hecha de molido y material polietileno post-consumo, y capa exterior de virgen y color. Siguiente. Las máquinas Plastic-Law ofrecen repetibilidad de resultados gracias a la fiabilidad de los movimientos eléctricos y a la precisión de los controles. El diseño de las máquinas incluye soluciones cubiertas por patentes y permite menores costos de mantenimiento, así como el diagnóstico remoto y el control estadístico del proceso según los requerimientos de Industria 4.0. En época de pandemia, el diagnóstico remoto ha demostrado de tener una importancia básica para el tema de servicio a los equipos instalados en varios países del mundo. Y esto es muy importante como país exportador de maquinaria a nivel global. Objetivos conseguidos en la nueva generación de sopladoras eléctricas de Plastic-Law son entonces el menor impacto ambiental, menor consumo de energía,
menores costos de mantenimiento y sistemas de control integrados. Siguiente. Mirando más en detalle a las estructuras de coextrusión, empezamos con la de 2 capas, en donde el espesor de la capa interna queda en el orden entre 80 y el 90%, independientemente del espesor total del contenedor. Y incorpora plástico reciclado. En la capa externa, hecha de material virgen más el colorante, es de un espesor del 10 al 20%. Este esquema, esta estructura, tiene la ventaja de concentrar el colorante únicamente en la capa externa, en lugar de todo el espesor del envase, y es una estructura que también se aplica comúnmente en la industria cosmética para la producción de envases de tacto suave, soft touch en inglés. Siguiente. En el esquema de estructura tricapa, el espesor de la capa interna queda entre el 60 y el 80%, mientras que la capa externas y internas tiene un espesor que varía entre el mínimo 10 al 20%. El espesor de la capa de material virgen garantiza una buena y homogénea cobertura para dar al producto final un buen acabado. Además, un espesor adecuado de la capa interna permite mantener altas características de soldadura y evita que los elementos presentes en la capa de material reciclado puedan contaminar el producto. Envases de hasta 25 litros de volumen, con estructuras de construcción de 2 o 3 capas, encuentran aplicaciones en varios sectores industriales. El video que sigue enseña una sopladora de doble estación, de doble cabezal, produciendo bidones de 5 litros para el sector automotriz. Hay que darle el clic al centro. Ya. Es una sopladora de 22 toneladas con 2 carros y cabeza doble que produce envases de 5 litros de 140 gramos, donde la capa central, del 70%, incorpora material reciclado post-consumo, mientras las capas internas y externas son del 15%, según el esquema que hemos visto antes. La velocidad es de 1150 envases horas, lo que equivale al uso de 60 kilos de material post-consumo, que a lo largo del año llega a 400 toneladas de material reciclado post-consumo. Utilizamos resinas recicladas de varios meltindex y de varios productores, tanto de Italia como de Francia. Siguiente. Siguiente, por favor. Terminamos con el tema de la construcción, con la construcción barrera, que implica el uso de materiales impermeables al oxígeno que actúan como medio de protección. En el esquema al lado derecho se indica la distribución de las capas, empezando del lado izquierdo, que queda contacto con el líquido, hay un 5% de material barrera, LOH o poliamida, el 3% de adhesivo, que es una capa indispensable, siendo el poliamide un material plástico no compatible con el polietileno. En la capa central tenemos el material molido más el material reciclado, hasta un 72%, y en fin, en la capa externa, el material virgen más el colorante para garantizar un buen acabado. Siguiente. El diseño de envases más eficientes es un tema muy actual y de gran importancia para lograr optimizar el peso de los envases, reduciendo de consecuencia el costo de manufactura. Plastiblo apoya a los clientes en la fase de diseño de un contenedor con un análisis previo de forma y pesos de botella, tipo de plásticos y estructura multicapa, acabado de la superficie, características mecánicas funcionales. Se empieza con propuestas de diseño alternativo, se realiza un molde piloto y se producen muestras físicas, objeto de pruebas
del laboratorio y o inclusive en la línea de producción del cliente. Las sopladoras siguientes, las sopladoras eléctricas Plastiflow de nueva generación implementan soluciones de conectividad de acuerdo con los estándares de las industrias 4.0. Las ventajas que se obtienen son muchas. Una mayor seguridad, optimización de la eficiencia productiva, trazabilidad del proceso, análisis del costo de datos de producción, mantenimiento planificado, ahorro energético y de consumo de materias primas. Siguiente. Plastiflow ha realizado varios programas de pruebas que han sido desarrollados en colaboración con varios productores de resinas, incluido el grupo GSR, líder en Europa y principal referencia mundial para el desarrollo de materiales compuestos ecosostenibles para el sector plástico. Dichas pruebas, hechas en sopladoras Plastiflow, han evidenciado la versatilidad en el uso de material reciclado, demostrando que dicho uso mantiene inalterado tanto el tiempo de ciclo como la velocidad y, en fin, el resultado final en términos de calidad del envase. La contribución de Plastiflow a la economía circular en la producción de envases sostenible se ha logrado en gran medida y vamos a seguir este paso con aumento de la productividad, reducción del consumo, aumento del porcentaje de material reciclado. Entonces, resumiendo, Plastiflow para una economía circular ha implementado su plan con producciones de sopladoras de bajo consumo energético, mayor uso de plástico reciclado gracias al desarrollo de la tecnología de construcción multicapa, optimización del diseño de la botella para reducir el peso, manteniendo inalteradas las características mecánicas, reducción de residuos gracias a una mayor fiabilidad y repetibilidad de ciclos, colaboración con productores de materias primas para ensayos y pruebas de botellas fabricadas con el plástico post-consumo. He logrado contener el tiempo de mi exposición entre los 20 minutos previstos y quiero usar parte de este tiempo que me queda para dedicar unos segundos de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia, que como consecuencia se puede paragonar a un tercer conflicto mundial, con 3,5 millones de muertos, entre los cuales 125,000 en Italia, que ha sido el país más afectado en Europa.